en este nuevo día, miércoles, que vamos a continuar con el estudio de Jezabel o el espíritu de Jezabel. Aquí está nuestro hermano, como siempre, en la casa de nuestro hermano Randall. Buenas tardes, que Dios los bendiga, hermanos. Hermano Ronald, qué bendición nuevamente. Y pues Amén. terminar esta segunda parte del espíritu Jezabel, que es muy importante, traer palabra de lo que puede estar moviéndose en medio de nosotros y a veces no lo vemos, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, y tal vez lo tenemos cerca y no lo hemos notado, o tal vez hasta en nuestras propias vidas, ¿verdad? Y no hemos captado porque no haya sido, digamos, ahora se da mucho que la gente no da la palabra por miedo a lo que puedan pensar los demás. Pero si el Señor Jesús estuviera acá, diría las cosas tal y como son. Y esa es la idea de Dios y del Señor, pues traer estas palabras para exhortar con amor y para que cambiemos y podamos ir en un camino de ir quitando todo lo que no, ¿verdad? Lo que nos estorba. Vamos a dar inicio, hermanos, con el punto número 6, que habla del matriarcado y nos habla del orden de Dios en el mundo y en el matrimonio. Y voy a leer textualmente, dice, el orden es, primeramente, Dios, Cristo, el hombre y la mujer. Y vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3, donde se nos dice, porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Y se nos habla de que Jezabel se mueve, el espíritu de Jezabel se mueve a través del matriarcado, violando estas normas, este orden que dejó Dios establecido. Dice que en Segunda de Reyes, capítulo 11, que el matriarcado, ¿verdad? La mujer es la que maneja a su antojo todo en el hogar, incluso el esposo y los hijos, bien sea de manera directa o disimuladamente. Hace alianza con los hijos y desautoriza al padre. Es autosuficiente, se muestra autoritaria, mandona, dominante, se muestra insatisfecha, no hay nada que la satisfaga, es exigente en exceso hasta agotar al esposo. Pero también quiero que pongamos, ¿verdad?, que esto puede ser el varón el que ocupa este puesto, ¿verdad? Cuando dice que es demandante, que lleva todo a un punto, ¿verdad?, hasta de la posibilidad de adquirir deudas, porque es una persona gastona, ¿verdad? Entonces, otro punto, ¿verdad? El espíritu de Jezabel también puede estar camuflado detrás de una aparente actitud de dulzura, modestia y recato. Pero en realidad lo que hay es una especie de manipulación, ¿verdad? Entonces, vemos que el espíritu de Jezabel, en realidad, o sea, no solamente estamos hablando porque somos cristianos de la iglesia, como decía el hermano, sino que puede estar en el hogar, puede estar en el trabajo, y está, porque lo vemos en los gobiernos, ¿verdad? Aunque se dice que es el presidente, ¿verdad? O puede ser la presidenta y el presidente es el que tiene el espíritu de Jezabel y domina a su mujer siendo la presidenta de todo un país. O viceversa, que sea el hombre el presidente, como tenemos un país vecino acá, ¿verdad? Que muchos dicen que es la mujer la que gobierna y de una manera autoritaria, ¿verdad? Entonces, vemos que eso se puede ver en varios ámbitos, ¿verdad? El espíritu de este demonio, ¿verdad? Sabemos que existen los demonios y que se apoderan tanto de mujeres como de hombres, de cristianos como de no cristianos, y actúan de esa manera, egoístamente, queriendo que las cosas se hagan a mi manera y que se lleven a cabo tal y cual yo digo.
Y es que es muy evidente, ¿verdad? Esta semana que terminamos de estudiar la primera parte, estuve pensando mucho y sí, que es cierto, usted ve muchos movimientos de este espíritu en muchas partes. Y yo decía, ¿qué cosa, Señor? Porque de verdad que sí, se mueve. Y tal vez decimos, no, yo no, pero es que a los que más va a atacar somos los que estamos cerca del Señor. Lo que va a atacar es la iglesia, no va a ir a atacar un bar. O sea, es ilógico. Y ahí va a atacar a las familias cristianas que están buscando a Dios, no las familias que no están con el Señor, que puede ser que esté ahí, porque sí está ahí. Ahí puede ser que haya una posesión, por decirlo así, de este espíritu en ese lugar, pero no se dan cuenta porque no, son una familia que no está en los caminos del Señor, por decirlo así. Pero este espíritu se va a venir a involucrar dentro de la iglesia, dentro de hogares cristianos, dentro de usted, dentro de mí, si se lo permitimos, para poder destruir, porque al final de todo es destruir la obra de Dios que se levanta en su vida, que la obra de Dios que Dios quiere levantar en la iglesia, la obra de Dios que Dios quiere levantar en la familia, hasta en un país. Que cómo me gustó ese punto, viéndolo así, o sea, cuando hablando de matrimonios, que uno ve que la mujer o el hombre, ¿verdad? Pero pongamos el ejemplo de la mujer, quiere buscar de Dios y el espíritu de Jezabel está en el hombre y es el que toma el control y dice no, y empiezan sus celos, empieza la manipulación y empieza a actuar más bien en contra y como más airadamente para que la mujer diga, a cada vez que intento yo acercarme a la iglesia, este hombre se revela, mejor ya no lo hago. Entonces, vemos ahí, como el hermano está mencionando, ¿verdad? Que ataca con más énfasis a aquellos que quieren acercarse a Dios. Acercarse a Dios. Y lo más triste de todo es que muchas veces justificamos al espíritu Jezabel. No, es que hoy he escuchado mujeres que dicen, no, es que mejor dejarlo por ahí. O sea, justificamos al espíritu Jezabel. Y qué triste es eso. Estamos en una congregación o pasa algunas de estas características, por ejemplo, una división de lo que vamos a hablar a continuación, y justificamos. No, es que mejor dejémoslo así y justificamos. Pero el Señor quiere que enfrentemos este espíritu, tanto en nuestras vidas, en nuestras familias, como en la iglesia. Dice que el espíritu de Jezabel, como adoradora de Baal, hace claudicar al pueblo de Dios entre dos pensamientos. Dice, entre las cosas de Dios y las del mundo, entre las cosas de la tierra y las cosas celestiales, por lo que produce división de familias, iglesias y en una nación. Dice por acá que acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. El pueblo no respondió palabra. Esto lo encontramos en Primera de Reyes, versículos 21 y 8. No, 21, perdón. 21, 18, 21. ¿Hasta cuándo vamos a claudicar en dos pensamientos? Porque queremos imponer lo que el espíritu Jezabel nos está diciendo por acá. Entonces queremos hacer imposición siendo usados por este espíritu y a veces no nos percatamos, hermano. O tal vez nos percatamos, pero estamos siendo manejados al antojo del espíritu de Jezabel. Y es cierto, hoy en día he hablado con tantas personas cuando me monto y voy en el carro y van, donde me dicen, ahora lo malo, como dice la palabra de Dios, se le llama bueno. Y a lo bueno se le llama malo. Entonces, hemos entrado en un dominio mundial, pienso yo, que en pocas personas se percatan de esto. Por eso es lo importante aprender lo que el Señor quiere decirnos. Porque el mundo todo lo ve bueno, todo lo malo lo ve bueno, es increíble. Y ustedes podrán ver las noticias y es así. Ahora ir a abortar es bueno, ahora pues yo no estoy en contra de las personas, ¿verdad? Porque Dios los ama, mas no ama su pecado.
Pero ahora es normal que un hombre se case con otro hombre, es normal que una mujer se case con otra mujer. Cuando la palabra de Dios nos dice que no está bien. ¿Qué se mueve en todo eso? Ahora es normal de que los jóvenes se junten y no se casen. Es normal. Ahora todo el mundo dice, ay, eso es normal, para que alguien se conozcan un tiempo. Y pasan los años y viven en esa misma, en ese mismo pecado, porque hay que llamarlo así. Entonces, vemos que todo lo bueno es llamado malo y lo malo es llamado bueno. Entonces, ¿qué debemos hacer? O estamos en dos pensamientos o nos enderezamos al pensamiento de Dios. Porque qué importante es esto. Porque si estoy en dos pensamientos, estoy tibio. ¿Y qué es Apocalipsis? Que Dios va a vomitar el tibio. ¿En cuál pensamiento estás tú en este momento? ¿En qué es lo que su corazón en este momento es lo que desea? ¿Lo terrenal y carnal o hacer la voluntad de Dios y ser guiado por Él? Aquí es donde debemos tomar decisiones y quitar nuestro ego de nuestras vidas para que no pase esto, división. Porque por medio de esas actitudes, ¿qué provocamos, hermano? Divisiones. Entonces, el Señor nos manda a que no estemos en dos pensamientos. ¿Por qué? Porque entonces ahí empieza a funcionar más lo del espíritu de Jezabel. Dice que la religiosidad es otra característica que usa este espíritu. También se mueve por medio de Jezabel, dice, se muestra con apariencia de santidad, pero niega la eficacia de ella con sus acciones. Por sus frutos los conocerán, dijo el Señor. Aparenta ser muy servidores de la iglesia, en la primera que llega y la última que sale. Sabe Biblia, es muy sutil y por eso muchos líderes caen en su red. Qué importancia y qué interesante es lo que nos está diciendo el Señor aquí. Tener precaución, porque es muy sutil, porque nos muestra una cara totalmente falsa. Por eso ahí es donde debemos pedirle al Señor que nos dé discernimiento para poder entonces captar cuando un espíritu así se está moviendo en medio de la iglesia, en medio de nuestras familias, en medio de nuestro entorno. Es muy importante. Se dice que Apocalipsis 2:20 siempre está viendo visiones de manera exagerada, atribuyéndolas a Dios. Ella dice que tiene nuevas revelaciones proféticas, que es iluminada. Siempre dice que Dios le habla, le dijo, le mostró, le reveló, tuvo un sueño, pero en todas estas experiencias mezcla lo santo y lo profano. Busca obtener dinero, recompensas por medio del profético, con manipulación y astucia. Los verdaderos siervos de Dios dependen de Dios como el apóstol Pablo. ¿Cuál es mi recompensa? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. 1 Corintios 9:18. Luego dice que Dios sustenta a sus siervos y nunca desampara. En resumen, Jezabel se muestra como un ángel de luz y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz y lo dice en 1 Corintios 11:14. Debes tener en cuenta y nunca olvidar que Dios habla siempre, confirma por su Espíritu Santo y no queda ninguna duda. Siempre le habla a ambas partes. Nunca le habla a una sola. El Señor nos dejó un ejemplo muy claro en su palabra cuando dice, cuando Dios le habló a Ananías respecto a Pablo también le habló en visión respecto a Ananías, de tal manera que los dos sabían que Dios había hablado en Hechos, capítulo 9, versículos 10 y 12. No creas que todo el espíritu que viene a ti diciendo que es de parte del Señor, Dice, amados, no crean a todo el espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan 4:1. Hay que abrir los ojos, iglesia. Hay que abrir los ojos como personas. Hay que abrir los ojos como jefes de hogar, como familia.
Porque Jezabel se infiltra en los grupos de oración, ayuno, para traer estorbos, pedir la obra de Dios por medio de sus siervos, y solo el Espíritu Santo de Dios descubre a quienes están en comunión con el Señor. Como ya los había mencionado antes, ella promulga el ayuno con motivaciones equivocadas, y lo dice en Primera Reyes, capítulo 21, versículos 11 al 12. Entonces vemos un sinfín de características, hermano Ronald, para poder abrir nuestros ojos, que eso es lo que Dios pretende esta tarde, que abramos nuestros ojos espirituales, que nos apercatemos, ¿cierto? De que se está moviendo alrededor de nosotros. Porque es cierto, esta palabra o estos estudios tal vez sean aburridos para muchos, tal vez no tenga importancia para otros. No me interesa lo que están hablando. Pero los que llegan a oír esta palabra, lo que el Señor quiere enseñarnos a nosotros, primeramente, que estamos aquí sentados, no porque estamos aquí, estamos exentos de que esto no se haya movido o se esté moviendo en nuestras vidas. Y el Señor quiere enseñarnos al hermano Ronald y a mí de qué debemos tener cuidado, de abrir nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, lo hablamos el domingo, ¿verdad? Nuestra boca espiritual. Pero hay que dejar que Dios nos exhorte y permitir y ser sinceros delante de Dios. Nosotros no estamos pidiendo ser sinceros con nosotros, no, con Dios, delante de Dios, y decir, Señor, hay características con las cuales yo me estoy identificando y necesito que me ayudes a cambiarlas. Qué interesante, qué buen punto ese, cuando el hermano hablaba de dos fuentes, ¿verdad? Bueno, la Biblia me habla de dos fuentes, que no puedes brotar agua dulce ni agua amarga de una misma fuente, porque nuestra lengua puede dar bendición como maldición también. Y entonces uno se pone a pensar de que en momentos dados uno se siente que el espíritu de Jezabel ha estado en uno cuando uno quiere, por ejemplo, quiere comprar un carro y un tipo de carro y la pareja quiere comprar otro tipo de carro, entonces usted utiliza esa influencia, ese mecanismo, ¿verdad? De cómo seducir a la otra persona o hacerle ver que este carro es mejor que el otro. Y yo no pienso en la necesidad realmente de la familia, lo que pienso es en que yo lo voy a manejar, en que yo soy el que... Y entonces uno dice, así de sutil es este demonio, ¿verdad? Este espíritu que se apodera, y sobre todo se apodera, como dice el punto número 9, de los que quieren perseguir a los verdaderos, siervos de Dios. Entonces, lo vemos, ¿verdad? Cuando el rey Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso cuando Elías había matado a todos los profetas de Baal a espada. Así que resulta que Jezabel mandó un mensajero a Elías diciendo, lo leo textualmente, te aseguro que mañana a esta hora te mataré, tal como mataste a esos profetas de Baal. Si no tengo éxito, que me castiguen los dioses. Primera de Reyes, capítulo 19, 1 y 2. Y vean ustedes qué importante, porque con sus mismas palabras, Jezabel se condenó. Sí. Porque ¿qué es lo que ocurre? Usted puede leer posteriormente, ¿verdad? En los siguientes capítulos, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre con Jezabel? Sabemos que Dios es el que tiene el control de nuestras vidas, que Él es el que maneja cuando nos entregamos a Él, maneja cada aspecto de nuestras vidas. Y sabemos de que Él terminará haciendo que esos espíritus, ¿verdad? Que andan como león rugiente buscando a quien devorar, dentro de las familias, aún puede ser dentro de nuestros hijos que son manipuladores, que tratan de controlar, cosas por el estilo, ¿verdad? Que no es castigarlos, pero es tratar de encauzarlos
para que ellos se den cuenta en dónde se encuentran. Dice que este espíritu, ¿verdad?, odia tanto a esas personas, a los siervos verdaderos de Dios, que llega hasta deprimirlos. Su acoso constante, ¿verdad?, hace que algunos se desanimen, como le ocurrió a Elías, ¿verdad?, que dice que se metió en una cueva y ahí se encerró y ahí estuvo un tiempo hasta que Dios, ¿verdad?, le llamó la atención y le dijo: ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Entonces lo impulsa a retomar las fuerzas, a saber que Él es Dios y que Él será su ayudador. Entonces vemos, hermanos, cómo el espíritu de Jezabel llegará a un momento, porque así es la escritura, al final de los tiempos, el mal tendrá su recompensa. Lo que estamos pretendiendo con estos estudios es evitar que muchos miembros de la iglesia, de nuestros hogares, de nuestras familias, a un compañero de trabajo, tenemos que ser sutiles para hacerles reconocer o hacerles ver que hay algo ahí que no es correcto. Sí, y eso es el punto. O sea, que el Señor quiere mostrarnos para renovarnos, para cambiarnos, para caminar bien como personas, como familia, como iglesia. Eso es lo que el Señor pretende acá. Aquí no se pretende atacar ni... No. Aquí lo que el Señor pretende con amor es exhortarnos y que abramos nuestros ojos. Por eso la importancia de estas palabras, por eso la importancia de estos estudios, porque vuelvo a recalcar, decía un cantante muy famoso cristiano: yo no hablo del infierno porque puedo ofender a las personas que van a su iglesia. No tiene sentido, no tiene sentido. Entonces, ¿qué estamos hablando? Lo que la gente quiere escuchar, eso es lo que pretendemos, para tener contento a la gente, ¿no? Dios dio una orden y hay que cumplirla, y es hablar las cosas como Él quiere que se hablen. Porque aquí no es que usted, hermano Ronald, y yo venimos a... No, es lo que el Señor ponga y lo que nosotros queremos, bueno, Dios quiere dar por medio de nosotros. Dice que Dios se encarga de Jezabel. Dice que el final de ella fue profetizado por Elías. Y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezabel comerá, dice, en la heredad de Jezreel, Jezreel, comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra, en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Y eso lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 9, versículos 36 al 37. Dice que fue lanzada desde una ventana y lamida por los perros. Para destruir a Jezabel, Dios usó al sacerdote y luego rey de Israel, Jehú. Él fue un adorador celoso de los mandatos de Dios. El carácter, valor y determinación del sacerdote Jehú fueron esenciales en la erradicación de la casa de Acab y de Jezabel. En la actualidad, no usamos fuerzas físicas para destruir a Jezabel. Nuestras armas no son carnales. Y el hermano Ronald lo dijo en el estudio pasado. Nuestras luchas no son contra carne ni sangre, sino poderosas. No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Lo encontramos en 2 Corintios 10:4. Cuando la Biblia habla de sacerdote, se refiere a la oración. Así que por medio de mucha oración, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica y en espíritu. Efesios 6:18. En ayuno y comunión con Dios, Dios crea circunstancias para que Jezabel sea expulsada y eliminada de nuestras vidas, hogares, iglesias y naciones. Los cristianos deberíamos seguir este ejemplo, pedir al Señor que levante y use Jehús, líderes y cristianos con autoridad en la iglesia, que eviten y quiten de las congregaciones de manera radical las influencias corruptoras del espíritu de Jezabel, y que se paren firmes y actúen con el valor de Jehú y no permitan la contaminación de Jezabel. El Señor nos dice: cuídense de los falsos profetas, en Mateo 7:15.
de los que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ellos. A los tales evita. 1 Timoteo 3:5. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No me refiero en general a todos los fornicarios de este mundo, ni a todos los ávaros, ladrones o idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí para que no se junten con ninguno que, llamándose hermano, sea fornicario, avaro, idólatra, maliciente, borracho, ladrón. Con tal ni aún comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgan ustedes a los que están adentro? A los que están fuera, Dios los juzgará. Quiten pues a ese perverso de en medio de ustedes. Y esto lo dice en 1 Corintios capítulo 5, versículos 9 al 13. Creo que el Señor quiere formar Jehús, y Jehús es Jehus, y vemos que era un rey de Israel en aquel tiempo, que tuvo el valor, y Dios le dio el valor de poder pararse firme y poder darle fin a Jezabel. Entonces, vemos que el Señor nos sigue hablando. Dios quiere personas que no permitan que Jezabel tome el control de sus vidas, de la iglesia, de sus familias, de lo que nos rodea. Pero para eso necesitamos mantenernos firmes, orar, porque aquí ya vimos que aquí el punto es la oración para poder destruir ese espíritu. No es que aquí vamos a agarrar como pasó aquí, que se le echaron a los perros. No, porque aquí lo estamos viendo en forma literal. Pero en la forma espiritual es otra cosa. Y vuelvo a repetir, el hermano Ronald lo dijo en el estudio pasado, nuestra lucha no son contra carne ni sangre. Si estamos pretendiendo que estamos luchando contra cualquier cosa, estamos equivocados. Este espíritu es fuerte. Y este espíritu lo que pretende es destruir la obra de Dios en su vida, en la iglesia, en su familia, a como dé lugar. Se lo vamos a permitir. Se estará moviendo en nosotros. Será hora que abramos nuestros ojos y digamos, Dios, se ha movido en mí. Es importante ponerse a meditar, a pensar y ser honestos delante del Señor, hermano Ronald. Si algo está sucediendo de todo esto en nuestras vidas. Y bueno, ¿cómo ser libres del espíritu de Jezabel? Primero quisiera plantearles un ejemplo que puede estar sucediendo en alguno de sus vidas, ¿verdad? De personas que tengan ese espíritu y que pues por alguna razón no se hayan dado cuenta de que lo tienen. Porque es muy normal, ¿verdad? Que el ego de las personas pues no se quiera ver afectado con el saber de que yo tengo el espíritu de Jezabel. Y yo en algún momento dado, y he aquí uno de los puntos, ¿verdad? El reconocer, ¿verdad? Que se es poseedor de este espíritu, ¿verdad? Y hay que reconocerlo con humildad. Es decir, sí, en algún momento dado, ese espíritu me ha gobernado porque yo he querido sacar el provecho de X situación. Y puede ser, como les digo, que un ejemplo en sus vidas, que tal vez tenga una novia o un novio que sea manipulador, que lo que quiera de usted es su dinero, o que lo que quiera de usted es nada más tener placer. Y entonces, pues, tiene ese espíritu, ¿y cómo decírselo? ¿Verdad? Tal vez no tenga la capacidad de aceptar que lo tiene, pero también puede ser que él mismo lo reconozca en algún momento dado. Y entonces darse, pues, como dice aquí, como lo hizo el publicano que estando lejos, alejado de los caminos del Señor, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Señor, sé propicio a mí, pecador. Eso está en Lucas 18:13. Y fue escuchado por Jesús, y Jesús les dijo a sus discípulos que éste había descendido a su casa justificado más bien que aquel otro que nos cuenta el relato, ¿verdad? Que él se jactaba de que era una persona pues muy espiritual. Entonces vemos que están presentándose en los dos casos. Uno que se creía muy espiritual, que no aceptaba que tenía el espíritu,
¿verdad? Un espíritu arrogante, mientras que la otra persona dijo, Señor, sé propicio. Entonces, el primer punto sería reconocer que lo tengo o que puedo tenerlo, y que también puedo ayudar a otros a que reconozcan que lo tienen. Como segundo punto, encontramos confesar. Dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos delante del Señor, vamos a tener la oportunidad de que el Señor venga y nos libere y nos limpie de todo lo que este espíritu vino a contaminar en nuestras vidas. Dice que el Señor va a guiarnos, según el Señor te vaya guiando, Él nos va a guiar en qué puntos debemos ir a empezar a orar, en qué puntos nos perjudicó, por decirlo así, el espíritu de Jezabel, hasta dónde nos dejamos arrastrar por este espíritu, o hasta voluntariamente, y hasta dónde nos llevó involuntariamente también. Hay que tener esos dos puntos, porque hay cosas que sí permitimos, pero hay otras que tal vez no estuvimos atentos hasta, y decimos, hasta aquí me trajo esto, hasta aquí llegué, fui capaz de hacer esto. Entonces hay que decirle al Señor que nos guíe. Por eso tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Que Él es el que nos guía también. Por ejemplo, aquí podemos dar unos ejemplos, sea hechicería, adivinación, pornografía, inmoralidad sexual, idolatría, deseo de manipular y de controlar. Pues son uno de algunos ejemplos que se puede dar, ¿verdad? Creer que la sangre de Jesucristo te libra, limpia y purifica. Creer que esa sangre, de verdad, que esa sangre que el Señor Jesús fue a derramar en esa cruz de Calvario, es la que va a venir a limpiarnos de todo pecado, a limpiarnos de toda contaminación, porque yo creo que ese fue el fin de esa sangre poderosa de nuestro Señor Jesús en esa cruz. Entonces, cree que no existe en el mundo pecado tan sucio, impuro o tan grande que la maravillosa y poderosa sangre de mi amado Señor Jesucristo no pueda limpiar. La sangre de nuestro Señor Jesús va a limpiar todo lo que nosotros creamos que ni siquiera, o sea, seguro hay muchos que pensamos eso, hermano. Yo sé si usted alguna vez le pasó, pero a veces cuando uno peca, uno dice, pero no, ya, y uno le da vergüenza acercarse al Señor. Y uno dice, no, es que, ¿cómo? Pero la sangre del Señor Jesucristo que derramó en esa cruz de Calvario por usted y por mí, por el hermano, es súper poderosa. Por eso el Señor hizo ese sacrificio, porque ya Él sabía que íbamos a fallar y que esa sangre era la que nos iba a limpiar y a renovar de todo pecado. Hay que comenzar una nueva vida. El Señor quiere transformarnos y usarnos para rescatar a muchos. Y pues esto no es, como dijo el hermano Ronald, no es de avergonzarse. Tal vez fuimos un blanco fácil del enemigo, pero esto puede ser que el Señor quiera también usarnos para ir y dar testimonio a muchos que tal vez estén ahorita pasando por este encierro, por decirlo así, este encarcelamiento de este espíritu, para poder ser liberado y llevar esta palabra a muchas personas. Aquí se está llevando a muchas personas, personas de la iglesia como personas que no son de la iglesia. Este mensaje es del Señor para todos nosotros. El Señor quiere que abramos nuestros ojos. Estamos en tiempos en que hermano, ya todo está perdido, o sea, se perdió todo. Dios es un mito. Es increíble oír a los jóvenes hablar, muchos jóvenes hablan de Dios como si Dios fuera un cuento como el que nos contaban a nosotros de Caperucita Roja. Y qué triste, porque Dios es real. ¿Qué es lo que está pasando? Pues el espíritu Jezabel ha empezado a tomar control, y mucho de ese control lo ha tomado en el hogar. Cuando, hermano, permitimos como padres que nuestros hijos empiecen a hacer lo que ellos quieren, que nos empiezan a manipular, que nos empiezan a querer controlar nuestros hijos. Cuando permitimos todo eso, es cuando empezamos a abrir una puerta que, por más que a veces decimos, ay, pero no es eso no es tan pecado. Pues una puerta pequeña, una endija, es lo que puede, por ahí es donde puede entrar para que la puerta se abra en su totalidad. Entonces, pongamos de nuestra parte, sentémonos, pidámosle al Señor dirección. Creo que es evidente, este espíritu es totalmente evidente, hermano Ronald. Usted como predicador, creo que usted, no sé si cuando usted ahí habla o va a diferentes lados, o va al parque, por ejemplo,
Usted puede percibirlo. Usted que está en ese, hermano, que está visitando y está en todo eso, y cómo a veces siento yo que a veces yo veo, va por cuando usted esté hablando y estén, hay algo moviéndose en contra porque no quieren que lo que el Señor le dio al hermano y lo está hablando en el lugar sea escuchado. Un punto que tocaba el hermano Randall, con respecto al poder de la sangre de Cristo, ¿verdad? De limpiar pecados. El caso más dramático que llegó a mí, ¿verdad? Fue un muchacho guatemalteco que vive aquí en nuestro país, que era marero, y él me decía que si la sangre de Cristo, ¿verdad? O que el perdón de Dios podía actuar en una persona que tenía dentro de sus haberes 21 muertes, era él. Él había matado ya a 21 personas. Entonces, pues yo le dije que sí, porque así lo dice la Escritura. O sea, yo reafirmé lo que dice la Escritura, de que aunque tus pecados fueran negros, ¿verdad? Llegarán a ser blancos como la nieve. Entonces, vemos, hermanos, que lo único que se requiere es el tercer punto que estamos por tocar: arrepentirse y apartarse. Porque tal vez este muchacho, ¿verdad? Él era o fue narcotraficante, y en ese momento el espíritu de Jezabel moraba en él, porque él era arrogante, andaba con sus cadenas de oro, montado en un carro de lujo, tenía casas por muchos lados, y pues se jactaba de esas cosas, y al final terminó tuerto, terminó apuñalado, delgado, muy delgado, mendigando en ocasiones, porque cuando yo lo conocí andaba eso, pidiendo ropa. Y entonces uno ve cómo el espíritu de aquel poderoso ser que vivió con riquezas y cosas por el estilo, Satanás se encargó, ¿verdad? Porque dice un refrán que Satanás mal paga a quien bien le sirve. Y al final, pues, él, pues por un tiempo, no sé qué habrá ocurrido con él, pero espero en Dios de que él haya retomado su vida que la madre de él le enseñó, siendo cristiana ella, pero él se apartó por un tiempo y luego volvió a caer en las drogas. Yo lo miré nuevamente, pero confiado en que él ha llegado a arrepentirse y apartarse ya definitivamente, ¿verdad? De ese camino. Sí. Y hermanos, qué importante, o sea, qué importante es este último punto, que cuando ya confesamos y nos arrepentimos, el Señor va a venir a actuar. Pues si nos arrepentimos de corazón, porque muchos se arrepienten y usted dice, qué raro, otra vez está cayeron en lo mismo, porque no hubo un arrepentimiento genuino, no hubo un arrepentimiento de verdad, porque quisimos, pero el viejo hombre todavía nos gustaba, entonces no, como que no. Cuando nos arrepentimos tenemos que hacerlo de corazón. Hay una palabra que a mí, hermanos, hermano Ronald, es muy dura. Está en Mateo 7:6. Y dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y los despedacen. Yo creo que el Señor se refería ahí a cuando uno viene y el Señor trae la palabra de Él y no es escuchada. Ya vemos personas, vemos no, porque yo no, gracias a Dios, yo ahí estoy en la lucha, pero hay personas que cuando Dios trae una palabra y suena muy feo, es como haberle tirado las perlas. Y las perlas es la palabra de Dios. Y cuando esa palabra de Dios no fue escuchada, no fue tomada en cuenta, no les importó, porque son personas que aún estando en la iglesia o aún creyendo que son muy espirituales, no les ha importado. Hoy esta palabra es para todos nosotros. No sea que que estemos echando la palabra de Dios a un hueco sin fondo, porque no me importa lo que está diciendo. No es el hermano Ronald, no es el hermano Randa, es Dios el que está hablándonos a todos nosotros, porque Él quiere renovar nuestras vidas, quiere renovar nuestra iglesia, pero debemos
escuchar, valorar lo que Dios trae. Y esto de los cerdos es algo, ¿verdad? De los perros es algo simbólico. No es que vayan a decir que estoy diciendo de cerdos, no, nada. Es una palabra, y aclaro, porque mejor aclarar, siento yo. Entonces, pero es una palabra muy fuerte. Y creo que el Señor quiere que valoremos cada palabra, cada mensaje que Él trae aquí, sea valorado por usted y por nosotros. Entonces, hermanos, con esta palabra, pues yo creo que le estamos dando fin a este estudio que ha sido para mí de mucha bendición. Me ha enseñado mucho, hermano Ronald. La verdad, me siento muy bendecido por Dios, por esta palabra, haberla compartido con usted. Me siento muy contento, muy bendecido, la verdad. Muy exhortado, sí, pero cuando Dios nos exhorta es porque nos ama. Lo preocupante sería que ya no nos diga nada y se quede callado y nos deje a ver, sigan haciendo. Estamos esperando que el Señor llegue hasta ese punto. Debemos enfocarnos en lo que el Señor quiere para nuestras vidas, nuestra iglesia y nuestra familia. Que Dios le bendiga a todos. Muy buenas noches. Bueno, en el caso que lo vean en la noche. Que tengan un muy buen día. Bendiciones. Bendiciones a todos.